Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo especial de predicación, un tiempo para compartir la santa palabra de Dios. Su amigo y servidor Damián Garro Jiménez, predicador y motivador de la fe, los invito para que juntos pasemos un momento con la palabra de Dios. Disfrutemos de un tiempo especial escuchando juntos ese mensaje de amor que Dios tiene para nosotros por medio de su santa palabra, por medio de su Hijo Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo, que es quien nos guía, que es quien nos recuerda las enseñanzas de nuestro divino Maestro Jesús, y es aquel quien toca nuestro corazón, agudiza nuestro oído y nuestros sentidos para recibir esa refrescante palabra que viene a vivificarnos, que viene a transformar nuestra vida y viene a llenarnos de su amor. Le damos gracias al Espíritu Santo, que es quien habla, que es quien transmite el mensaje de Dios. Y le rogamos al Espíritu Santo que deposite en nosotros ese don y esa gracia de Dios para compartir su santa palabra. Vamos a desarrollar un tema que lleva como título: aunque muchos te critiquen, tú sigas creyendo en Dios. Sigue creyendo en Dios, familia, aunque muchos te ataquen, aunque muchos te juzguen, aunque muchos lleguen a tu vida a quererse meter únicamente para pisotearte, para denigrarte, para calumniarte, aunque muchos te busquen para hacerle daño a usted, a su matrimonio, a su familia, a su casa, usted siga creyendo en Dios, nada más, siga creyendo, sigue perseverando en la fe, sigue perseverando en la oración, sigue perseverando en la lectura de la Biblia, que esto es importante. La lectura de la Biblia es importante. Así nunca vamos a estar en la ignorancia, así nunca nos van a engañar, así nunca van a llegar a nosotros con falacias y nunca vamos a terminar creyendo cosas que no son. Es importante la lectura de la Biblia, la lectura de la palabra de Dios para seguir creciendo siempre en la fe. Permanezcamos siempre confiando en Dios y manteniéndonos siempre en oración. El título de este encuentro: aunque muchos te critiquen, tú sigas creyendo en Dios. Y nos vamos a basar entonces en el Evangelio de Mateo, capítulo número 9, versículos que van del 9 al 13. Evangelio de Mateo, capítulo número 9, versículos del 9 al 13. Leo la palabra de Dios. Cuando Jesús salía de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Y él se levantó y lo siguió. Y cuando Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores, y se sentaron junto con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Al oírlo, Jesús les dijo: los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no vine a llamar a justos,
sino a pecadores. Evangelio de Mateo, capítulo número 9, versículos del 9 al 13. Este mensaje quiero compartirlo con los grupos pastorales. Quiero compartirlo con los padres de familia, con los creyentes. Quiero compartirlo entre todos aquellos que defienden la moral y los principios de fe. El llamado que Dios le hace a Mateo. Ahí podemos ubicarnos todos nosotros, la sociedad, la familia, los padres, los amigos, los hermanos, los grupos de oración. Ahí podemos ubicarnos todos nosotros. Ahí podemos hacerlo. ¿Por qué? Vamos a trabajar con una realidad, con una experiencia humana. Dice el texto en el capítulo 9, verso 9, cuando Jesús salía de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado ¿dónde? En la recaudación de impuestos. Hay un hombre, Mateo, que está haciendo un trabajo particular. Hay mucha gente que tiene su trabajo, hay mucha gente que tiene su título académico, su profesión, sus cosas que hacer. Hay mucha gente que tiene su taller, que tiene su negocio, que tiene su oficina, que tiene su medio de trabajo, y ahí están, desarrollando su trabajo. Ahí están. Y Jesús sigue saliendo a todo lugar a través de la iglesia. Jesús sigue saliendo, Jesús sigue llegando a distintos lugares. Hoy, en el siglo XXI, no solamente llegó a la oficina de Mateo, sino que sigue llegando a otros lugares el día de hoy por medio de la predicación de la iglesia y por medio de la predicación de la Santa Palabra. Jesús sigue haciendo su recorrido y sigue llegando a otros lugares. No solamente donde Mateo, también está llegando a tu vida, a tu casa, a tu oficina. Está llegando a tu taller, a tu negocio, a tu vehículo. Está llegando ahí a tu casa donde estás escuchando este momento. Jesús sigue llegando y sigue predicando y sigue haciendo el llamado. Aquí podemos ver tantas cosas en este llamado que Jesús le hace a Mateo. ¿Qué fue lo que le pasó a Mateo en su vida? Que no lo pensó dos veces cuando Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué fue lo que le pasó a Mateo? ¿Cómo llevaba Mateo su vida? ¿Qué era lo que estaba pasando en él? Tal vez Mateo, la Biblia no lo dice, la Biblia no lo menciona, pero ahí es ahí donde entra la realidad vivida, ahí es donde entra el sentido común, ahí es donde entra la experiencia humana. ¿Qué era lo que tenía Mateo? Mateo, recordemos que era un judío, era de la misma raza del pueblo de Israel, era un judío, era hermano de Jesús. Jesús es judío, Mateo era judío, y Mateo, sin embargo, tenía muchos amigos suyos y hermanos suyos como enemigos. Los judíos hablaban mal de él, tal vez lo repudiaban, lo criticaban. ¿Cómo es posible que un hermano de Israel, un hijo de Israel, un hermano nuestro esté trabajando para los romanos? ¿Cómo es posible? Y le está llevando todas las ganancias y todo lo que nosotros trabajamos, tenemos que pagarle impuestos para los romanos. Y Mateo está trabajando en eso y toda nuestra plata, nuestra ganancia, nuestro dinero se lo está llevando a los romanos. ¿Cómo es posible? Claro, Mateo era cobrador de impuestos, recaudador de impuestos, y por supuesto tenía enemigos, aunque tal vez amaba a su pueblo, como todo judío, ama a su pueblo Israel, pero tal vez Mateo se sentía ahí, entre la espada y la pared. ¿Qué hacía? Ese es mi trabajo, es tal vez el sustento, es mi pueblo Israel, y tal vez mis hermanos no me quieren, y tal vez hay ese conflicto en la familia, ¿verdad que sí? Usted está en una casa, usted está en una familia, usted ama a su familia, ¿verdad? Pero a veces por el trabajo, a veces por tantas cosas, te alejas de la familia un momento y haces cosas que tal vez a la familia no le gustan y no están de acuerdo. ¿Cómo poder entender eso? Pues viéndolo desde nuestra perspectiva,
viéndolo de nuestra realidad, de nuestra experiencia humana. Yo no sé, tal vez Mateo estaba triste, tal vez estaba confundido, tal vez había pasado un tiempo de estar pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya estaba tal vez a punto de tomar una decisión, y es en ese preciso momento cuando se aparece aquel que es la luz de la vida. Es en ese momento cuando aparece en buen tiempo y en buen momento aquel que le tenía la respuesta. Jesús, el Hijo de Dios, llega en el momento crucial de la vida de Mateo y sencillamente lo llama. Le dice, sígueme. Y es que, familia, la respuesta para nuestras preguntas, la respuesta que necesitamos en los momentos de confusión de nuestra vida, cuando estamos pensando qué hacer, Dios mío, qué hacer, no se me ocurre nada, no sé qué decisión tomar, no sé qué hacer con esta relación, no sé qué hacer con este trabajo, no sé qué hacer con la familia, no sé qué hacer en esta tribulación que tengo. La respuesta y la acción que usted y yo debemos de tomar y de tener es sencillamente seguir a Jesús. Eso es todo. Siga a Jesús. Jesús se acercó a la vida de Mateo y vio tal vez todo ese conflicto que él tenía. Y sencillamente Jesús le dijo, sígueme. Mateo, sígueme. Señor, pero es que vea cómo me critican, yo no estoy preparado. Señor, pero es que no sé hablar. Señor, pero es que no sé predicar. Señor, es que no sé orar. Señor, es que no sé nada de ser discípulo. Señor, es que no sé nada de la fe. Sígueme. Lo único que usted necesita es seguirme. Eso es todo. ¿Y sabe por qué es todo, familia? Porque en el camino, en el seguimiento, vamos a ir aprendiendo. Es cada vez que usted llega a la reunión, vas a ir aprendiendo. Es que cada vez que usted se congrega, va a ir aprendiendo. Es que cada vez que usted ora, va a ir aprendiendo. Es que cada vez que usted lee un texto bíblico ahí en la comunidad, en su grupo de oración, vas a ir aprendiendo. Lo único que usted necesita es seguir. Sigue adelante, sigue creyendo. Cuando te critiquen, sigue adelante, sigue creyendo. Que es en la perseverancia cuando usted va aprendiendo cada vez más de Cristo, cada vez más de la fe, cada vez más de Dios. Mateo estaba ahí, sentado. Ahí estaba sentado, tal vez estresado con mucho trabajo, tal vez tenía facturas por cobrar, tal vez tenía muchos mensajes de WhatsApp, tal vez, ¿verdad? ¿Quién sabe? Tal vez tenía las 2 computadoras, laptop ahí sobre su oficina, ahí saturadas de trabajo. Tenía que hacer tantas cosas y tal vez con esa mente confundida, ¿qué hacer? Y llega Jesús en ese momento y le dice, solamente sígueme. Y dice la palabra de Dios que Mateo se levantó y lo siguió. Se levantó y lo siguió. Dejó todo. Así de sencillo. Dejó los problemas, dejó los miedos, dejó el estrés. Dejó todo eso así como estaba. Dejó de sentir ese miedo. Dejó de sentirse culpable dentro de sí. Se enamoró de Jesús. Seguramente Mateo dice, ¡ay, qué lindo! Por fin alguien llegó y me entendió y me enamoró tanto que ahora voy a ser parte de esta familia. Mateo tal vez se sentía parte de la familia de Israel, de sus hermanos, por el trabajo que tenía, por el tipo de vida que estaba llevando. Ese tipo de vida lo estaba alejando de la familia, de sus propios hermanos judíos, por el trabajo que tenía. Tenía que ser de un carácter fuerte para poder servirle a los romanos. Y tal vez se sentía mal porque estaba traicionando a su familia, a sus hermanos judíos. Pero cuando llega Jesús, Mateo dice, Él es el que me entiende. Él es el que me va a ubicar. Él es el que me va a sacar a mí de estos conflictos mentales que tengo yo. Él es el que me va a sacar de estos conflictos espirituales que tengo yo. Él es el que me va a sacar a mí de estos conflictos, estos desórdenes que tengo yo. Y me va a acercar otra vez a mi familia. Y tal vez Mateo se enamoró, claro. Tuvo que haberse enamorado de Cristo. Tuvo que haberse enamorado de ese llamado, de esa oportunidad que Cristo le estaba dando. Porque Mateo sabía que iba a volver a su casa.
que iba a volver con su familia, que iba a volver con sus hermanos, a quien él amaba tanto, los judíos, sus hermanos, su casa Israel. Y eso que él necesitaba, lo encontró en Jesús. Por eso no lo pensó dos veces, todo lo dejó. Dejó los miedos, dejó ese sentimiento de fracaso, dejó esos pensamientos de duda, dejó todo lo que le hacía daño. Mire, nosotros podemos dejar las drogas, el alcoholismo, dejemos el pecado, dejemos el libertinaje, dejemos los miedos, dejemos las depresiones, dejemos todas esas cosas que nos roban la paz y que nos alejan de la familia, de la casa de Dios. Dejemos todo eso, no lo pensemos dos veces, levantémonos de esa silla del sedentarismo, levantémonos de esa silla de la ignorancia, levantémonos de esa silla del no saber, de no conocer qué voy a hacer, y acerquémonos al Maestro que te está llamando. Te está llamando. Yo quiero que veamos aquí 5 puntos importantes. 5 puntos importantes que Jesús enseña y nos enseña en este texto del Evangelio de Mateo. Punto número 1, el llamado. Dios te saca del mundo. Dios sacó a Mateo de ese mundo, de ese enredo, de esa tribulación, de ese sedentarismo, de ese odio, de ese rencor, de ese mundo de traición, de ese mundo de tinieblas. Dios lo sacó a él. ¿Y sabe cómo sacó Dios a Mateo de ahí? Por medio del llamado de Cristo. Por medio del llamado que Jesús le hizo a Mateo, sígueme. Esa frase, sígueme, fue lo que enfrentó a Mateo. Seguirlo, sí. Jesús no le dijo más nada. Mire, yo te voy a enseñar, vas a estar conmigo, te voy a bendecir, todo te va a salir bien, te prometo que yo te voy a ayudar, te prometo que yo voy a sanarte, que voy a hacer milagros. Jesús no le dijo nada, Jesús no lo convenció. Como hay tantos el día de hoy, que prometen y prometen y prometen, y yo prometo que si ustedes me hacen, ¿verdad?, su líder, yo voy a hacer esto y lo otro. Jesús no necesitó hacer ningún tipo de propaganda. Jesús sencillamente le dijo, sígueme. Eso es todo, sígueme. No lo convenció, sencillamente le dijo, sígueme. Esto nos llama la atención a nosotros. Esto nos tiene que interpelar a nosotros. De que lo único que tenemos que hacer, queridos amigos, es levantarnos, dejar esa silla, ese confort, dejarlo y seguirlo. Crea. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Génesis capítulo 12. Sal. Y Abraham no le dijo, sí, Señor, pero ¿a dónde? Va a haber viáticos en el camino. ¿Me cubre los gastos del combustible? Sí. ¿Hacia dónde voy? Sí, Señor, pero dime hacia dónde me vas a llevar, porque yo tengo que estar preparado en el camino para ver si tomo la decisión o no. Dios no le dijo eso, ni Abraham tampoco le contestó eso. Abraham lo único que le dijo, o Dios lo único que le dijo a Abraham fue, sal de tu tierra, sal de ese lugar y ve. Del verbo ir, muévase, actívate, haz algo por ti mismo, sal de ese lugar y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿A dónde? Usted nada más muévase, usted solamente camine, usted solamente crea, usted solamente levántate y anda. Yo le voy a mostrar. En el camino es cuando Dios nos muestra a nosotros lo que Él quiere para nosotros. Es en el caminar. Por eso Jesús le dijo nada más a Mateo, sígueme. ¿Hacia dónde, Señor? ¿Hacia dónde vamos a ir? Usted nada más sígame. ¿Quiere seguirme? ¿Quiere salir de esas depresiones? ¿Quiere salir de esas tristezas? ¿Quiere salir de esas amarguras? ¿Quiere salir usted de esos problemas? ¿Quiere salir de esa confusión de la vida? ¿Quiere salir de esos enredos? Solamente sígueme. Jesús lo que quiere es sembrar en ti la decisión que te levantes y salgas de ese lugar. Eso es todo. Ahora bien, vamos con el punto número 2. Cuando Mateo tomó la decisión de dejar todo lo que lo ataba al pasado, dejar todo lo que lo amargaba, dejar todo lo que lo separaba de su familia,
dejar todo lo que le hacía daño en su mente y en su corazón. Cuando Mateo tomó la decisión de dejar todo eso, se levantó y lo siguió. ¡Qué lindo! Hagamos eso usted y yo, familia. Hagámoslo. Tomemos la decisión de decir, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Sí, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu santa y buena voluntad y te sigo. A donde tú vayas, yo quiero ir contigo. Como aquel bello texto del Antiguo Testamento. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Señor, yo te sigo. A donde tú quieras, yo te sigo. Lo que más me importa es estar a tu lado, es estar contigo. Ese es el lugar donde yo quiero estar, contigo, a tu lado. ¿Hacia dónde vamos a ir? Donde tú digas, Señor. Solo quiero estar contigo. Ok. Punto número 2. ¿Dónde lo llevó entonces Jesús a Mateo? Mateo lo dejó todo y lo siguió, se levantó y lo siguió. ¿Y a qué lugar fue que Jesús lo llevó a Mateo? ¿Cuál fue el primer lugar que Jesús fue con Mateo? Lo leo. Versículo número 10 del capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Y cuando Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron junto con Jesús y sus discípulos. ¿A qué lugar fue Jesús entonces con Mateo? A su propia casa. El primer lugar donde Jesús fue con Mateo fue a su casa. Ahí a su casa, donde estaba su hogar, donde estaba su familia. Ese fue el primer lugar que Jesús fue a visitar después de que le hizo el llamado a Mateo. ¿Qué significa esto? Que si usted le responde positivamente a Jesús, si usted se levanta, deja el ayer, deja el pasado, deja toda esa historia antigua de vida, esa vida pecaminosa, y usted se levanta a seguir a Cristo, al primer lugar donde Cristo se va a acercar es a tu casa. Amén. Es a tu familia, es ahí a ese grupo de oración, es ahí a tu comunidad, es ahí a tu trabajo, es ahí a tu vehículo. ¿Por qué? Porque la sombra del Espíritu Santo te va a cubrir cuando usted tome la decisión de decirle sí a Jesús. Hoy te sigo. Llega a ti la bendición en ese momento. El Espíritu Santo te cubre a partir de ese momento que usted toma la decisión de decirle sí al Señor. Al primer lugar donde Jesús fue con Mateo fue a su propia casa. Sí, y Jesús bendijo la casa porque se sentó, dice el texto, sentado a la mesa en casa de Mateo. Jesús estaba sentado, o sea, tomó el lugar, tomó la rienda, tomó la batuta de la casa de Mateo. Se puso a llevar la dirección de la casa, de la familia, del hogar, del grupo. Ahí Jesús se sentó a la mesa. La mesa es el lugar donde se reúne la familia. La mesa es el lugar donde muchos se reúnen a compartir la palabra. La mesa es el lugar donde muchos se reúnen a dirigir un país. La mesa es el lugar de la reunión. En esa mesa estaba Jesús. Ahí estaba Él, sentado, administrando, gobernando, dirigiendo. Así Jesús también se sienta a gobernar países, naciones, familias, sociedades, grupos pastorales, grupos de oración. Jesús se sienta a dirigir, a guiar y a ordenar cuando usted toma la decisión de seguirlo a Él, de decirle sí, Señor, gobierne tú en mi vida. Él llega a su casa y comienza a gobernarlo todo, comienza a poner todo en orden, a llevar todo según el plan original de Dios, en la santidad de Dios, en la luz de Dios, en la verdad de Dios. Él lo quiere hacer. ¿Y qué sucedió en ese momento? Llegaron muchos. Entonces dice, como Jesús estaba ya sentado en esa mesa, organizando, ordenando, coordinando todo según su plan, su amor y su misericordia, dice que muchos publicanos y pecadores llegaron también a esa casa y se sentaron con Jesús y con los discípulos. Vea qué interesante. Mucha gente llegaron más publicanos. Los compañeros de trabajo de Mateo, ahí llegaron. Los compañeros de trabajo, ahí llegaron los vecinos, ahí llegaron otras familias, llegaron también pecadores. Se convencieron tanto con lo que estaba pasando en esa casa
que escuchaban la palabra de Dios, que veían el testimonio de muchos Mateos que lo dejaron todo y se acercaron a esta casa, recibieron también la palabra de los discípulos de Jesús, porque dice que ahí estaba Jesús y los discípulos. Entonces estaba la iglesia congregada en esa familia, en esa casa. Y muchos vecinos llegaban, llegaba gente, llegaron los publicanos, llegaron pecadores, muchos a congregarse. Entonces, ese es el punto número 3. La casa se convirtió en una comunidad de fe, donde muchos llegaron a recibir la palabra de Dios. Ese es el punto número 3. Ahí llegaron publicanos, llegaron pecadores, todo el mundo llegó ahí. ¿A qué? A congregarse, a recibir la palabra de Cristo, a recibir la bendición de Dios, a compartir la enseñanza. Ahí estaban los discípulos, los que aprenden del Señor. Ahí estaban también toda la gente que seguía al Maestro. Es decir, ahí estaba la gente de la iglesia. Ahí estaban los predicadores, ahí estaban los que evangelizan, ahí estaban los que oran. Y mucha gente llegó también a recibir esa enseñanza por medio de ellos. Se congregaba gente de todo tipo a recibir de la iglesia la enseñanza de Jesús, del Maestro. ¿Dónde? En la casa de Mateo. ¿Y por qué en la casa de Mateo? Porque la casa de Mateo se convirtió en casa de oración después de que Mateo le dijo sí a Jesús, lo dejó todo y lo siguió. Jesús entonces fue a la casa de Mateo y esa casa se convirtió en casa de oración, donde llegaban muchos de la comunidad a recibir las enseñanzas del Maestro. Qué lindo que está esta enseñanza, amén. Vamos con el punto número 4. Lamentablemente siempre habrá gente así, como la que les voy a explicar en el punto número 4. Y que lo encontramos en el versículo 11 de este capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Dice así: cuando los fariseos lo vieron, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué? ¿Y por qué usted va a esa casa de oración si ahí son una manada de pecadores? Ahí son un montón de hipócritas. Ahí son un montón de borrachos. Ahí son un montón de paganos, de lujuriosos. Espérate. Un momento. No contamine lo que ya Dios ha bendecido. No juzgues y no critiques. No juzgues y no critiques. Lamentablemente siempre hay gente que llega únicamente para criticar, para viñar, para chismear. Solo eso. Hay mucha gente que llega a eso. Pero hay mucha gente, y es la gran mayoría, que llegan a recibir realmente la palabra de Dios y estar dispuestos a recibir en su corazón la enseñanza del Maestro y decirle sí a Jesús, como lo dijo Mateo y como lo hizo Mateo. Hay gente que critica. Pues bueno, digámosle a esa gente lo que Jesús les dijo en el punto número 5. Escuchemos lo que le dijo Jesús. Aprendan lo que es misericordia quiero y no sacrificios. Cuando alguien llegue a juzgarte, cuando alguien llegue a criticar tu grupo, cuando alguien quiera criticar tu forma de enseñarle a tus hijos, usted que son papás, ustedes que son líderes, que guardan la moral y los principios de Dios, los principios de la fe, los principios de la creación natural, de la forma natural en que Dios hizo el mundo. Cuando usted lo acusen de ser usted una persona que guarda la moral, que quiere hacer las cosas bien, y te juzguen y te critiquen, usted dígales: espérate un momento, aprenda a amar primero, aprenda a ser servidor de los demás primero, que fue la enseñanza del Divino Maestro, de Jesús. Él dijo: aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Estas palabras las dijo Jesús en casa de Mateo, cuando estaba reunido con publicanos y pecadores, y estaban ahí también los discípulos, enseñando la palabra de Dios. Habiendo mucha gente que llegaba a recibir la palabra de Dios y el Evangelio, también llegaron los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Era un grupito de entre los judíos
recordemos que los discípulos, recordemos que los publicanos que estaban ahí, recordemos que los pecadores que estaban ahí, todos eran judíos. No solamente los fariseos eran judíos, también los publicanos, Mateo, los discípulos, el mismo Jesús, la gente que estaba ahí, todos eran judíos. En Israel todos eran judíos. Y la evangelización, el Nuevo Testamento y el Evangelio se mueve ahí en Israel, ahí en Jerusalén, en todas esas partes de Israel. Todos son judíos. Los publicanos judíos, los pecadores judíos, los discípulos judíos, y ahí también estaban los fariseos. Pero solamente los fariseos era el grupo que criticaba y que juzgaba y que atacaban a Jesús. Y que lo traicionaron, fueron los fariseos. La secta del Sanedrín, aunque también estaba dividida, había gente que sí amaba a Jesús y que lo seguían y creían en él. Pero solamente el grupito de los fariseos eran los que juzgaban y los que criticaban. Y a este grupito pequeño, Jesús les dice, dejen de criticar, espérense un momento, aprendan una cosa, misericordia quiero. Cuando ustedes aprendan lo que es misericordia quiero, van a saber que no hay que juzgar ni criticar. Es que ustedes, miren, están ahí entre borrachos y pecadores y Jesús les dice, espérate un momento. Yo no vengo por los justos, ni por los que se creen justos. Yo no vengo por toda esa gente que de una manera egocéntrica dicen que soy preparado, que soy justo, que yo soy el más sabio y el más conocedor. Yo no vengo por ese tipo de personas. Yo vengo por los pecadores, es decir, por los humildes, por los que reconocen que necesitan la salvación, que reconocen que necesitan el toque de Dios y que necesitan el Espíritu Santo. Estos son los que me siguen, estos son los que me escuchan y estos son los que están conmigo. Aquí hay dos cosas. ¿De cuál de los dos grupos está usted? ¿De los que son humildes y reconocen que necesitan a Jesús para seguir viviendo y seguir creciendo en la fe? ¿O son aquellos que únicamente critican? ¿De cuál de los dos? Pues bueno, para finalizar esta predicación, Jesús en casa de Mateo a toda la gente que estaba ahí les dio un propósito de vida. Les enseñó a servir a los demás. Les enseñó a ser misericordiosos con los demás. Les enseñó a evangelizar a los demás. Dios te dio una tarea. Veamos el proceso de Jesús con Mateo. Lo llama. Mateo responde. Le da una respuesta libre. Fue su propia decisión. Mateo lo siguió. Y eso fue lo único que Jesús necesitó para comenzar a llegar a la casa de Mateo, a ordenar la vida de Mateo y a través de Mateo evangelizar a los demás, a los publicanos, a los pecadores. Inclusive evangelizó también a los fariseos, a los criticones, los evangelizó Jesús también dentro de la casa de Mateo, cuando les enseñó a amar primero. Dejen de criticar, solamente amen, sirvan a los demás y amen a los demás. Amén, como Dios nos ha amado a nosotros. Que esta predicación nos haga entender, nos haga abrir los ojos a la verdad de Cristo, al amor, al mismo amor que Jesús tuvo con nosotros, y que nos haga entender que no tenemos que ser criticones. No andemos o no andemos juzgando y señalando y viendo a ver qué error cometen los demás para atacarlo. No, aprenda solamente a amar, a ayudar, acérquese a ayudar al necesitado, al que está en un error, al que está en un pecado. Acércate para ayudarlo, no para criticarlo. Acércate para amarlo. Grupos de oración, grupos domésticos, padres de familia, grupos de trabajo. Aprendamos de este principio de la palabra de Dios. Amemos de corazón. Reunámonos para construir algo, no para destruir a algo o a alguien. Unámonos para construir. Amemos como Cristo nos amó a nosotros. Hagamos obras de misericordia y así estaremos trabajando y construyendo el reino de Dios en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras carreteras, en nuestra sociedad,
en cada grupo de oración. Que el Señor nos ilumine y nos ayude siempre a hacer su santa y buena voluntad. Su amigo y servidor Damián Garro Jiménez, predicador y motivador de la fe. Los invito para que siempre sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Cuente con nuestra oración y cuente también con nuestra predicación para seguirle motivando a la luz de la palabra de Dios. 6007-6310 para que nos contacten y así podamos compartir este y otros temas de enseñanza en sus comunidades. Que el Señor les bendiga.